Un bebé que le teme al cielo no es una metáfora. Desde muy pequeño, Erkan Kilic reaccionaba con pánico ante cualquier ruido que le recordara a un avión, como si su cuerpo supiera algo que nadie alrededor podía explicar. Y lo más inquietante es que antes de aprender a leer o a entender el mundo, parecía tener una historia completa guardada en la memoria. Una historia con nombres propios, con una esposa, con una muerte violenta y con una ciudad que lo llamaba de vuelta. Todo ocurre en un lugar donde las cicatrices no siempre se ven. Erkan nació en 1962 en Adana, al sur de Turquía, en una familia común que solo quería verlo crecer sano. Pero el niño no se comportaba como si estuviera empezando de cero, sino como si estuviera regresando, y esa diferencia se volvió imposible de ignorar cuando, con apenas 2 años, comenzó a hablar de una vida que no era la suya, y a pedir algo que ningún niño debería pedir: volver con su verdadera madre y con su esposa. La primera frase que rompió la normalidad llegó demasiado pronto. Según el testimonio familiar, Erkan insistía en que su madre real no era la mujer que lo cargaba todos los días y que en otra ciudad lo esperaban su verdadera mamá y su esposa. No lo decía como un juego ni como una fantasía pasajera. Lo repetía con una seriedad que descolocaba. Y ahí aparece el detalle que nadie esperaba. El niño no hablaba de una esposa imaginaria. La llamaba por su nombre, Julia, como si la hubiera conocido de verdad. Un nombre puede ser casualidad, pero una historia completa no suele nacer de la nada. Erkan no solo decía mi esposa, decía Julia, y además describía un final. Afirmaba que ella había muerto en un bombardeo. Lo inquietante es que esa palabra, bombardeo, no era parte de la conversación cotidiana de una casa que intentaba olvidar el miedo, y aún así salía de la boca de un niño de 2 años con la naturalidad de quien repite un recuerdo y no una lección. Entonces, el miedo a los aviones deja de ser solo un miedo. Sus padres comenzaron a unir piezas. El pánico que lo agarraba desde bebé, la forma en que se alteraba ante sonidos que venían del cielo, la insistencia por irse a donde está Julia. Y entre la preocupación y la incredulidad surge una pregunta que no se pudieron quitar de encima. Si todo era inventado, ¿por qué parecía tan coherente? ¿Por qué su angustia era tan real? ¿Y por qué su deseo de volver se sentía como una urgencia antigua? La búsqueda no empezó con investigadores, empezó con padres desesperados. Con el tiempo, la familia decidió preguntar, indagar en el pasado de Adana, escuchar nombres en conversaciones ajenas, revisar historias que la ciudad todavía murmuraba. Y ahí ocurre el primer choque con la realidad. Encontraron referencias a un hombre llamado Jalil, casado con una mujer llamada Julia. Y la coincidencia fue demasiado exacta como para ignorarla, porque Jalil no solo existió, sino que había muerto en 1960, antes del nacimiento de Erkan. Cuando una coincidencia se repite, la mente intenta protegerse diciendo, es suerte.
Pero el relato que encontraron no era vago. Según se reportó, Jalil murió cuando su fábrica fue bombardeada en Adana, y el niño hablaba de una esposa llamada Julia, muerta en un bombardeo, como si su memoria hubiera mezclado el golpe final con la pérdida. Lo inquietante es que la fecha encajaba en el margen imposible, porque Jalil murió 2 años antes de que Erkan naciera, y aún así, el niño parecía llorar a una mujer que nunca pudo conocer. Hay un momento en el que las familias deciden cruzar una puerta que da miedo abrir. Los padres de Erkan tomaron una decisión arriesgada: llevar al niño a conocer a la viuda, a esa Julia real que cargaba el duelo desde 1960. No iban buscando un espectáculo, iban buscando silencio, la prueba de que todo se apagaría al ver a una desconocida. Y sin embargo, apenas el niño estuvo frente a ella, no dudó ni un segundo. Corrió directo a sus brazos, llorando, y gritó una frase que heló la habitación: «Mi Julia», como si la separación hubiera ocurrido ayer. Lo más perturbador no fue el abrazo, fue lo que vino después. En la casa, sin que nadie le mostrara nada ni lo guiara, Erkan comenzó a señalar objetos y a identificarlos como suyos, como cosas que habían pertenecido a Jalil. No lo decía preguntando, lo decía afirmando, con la seguridad de quien reconoce una parte de su vida. Y en ese instante, la escena se vuelve difícil de explicar con palabras simples, porque ya no era solo un niño emocionado, era un niño ubicándose en un hogar que técnicamente nunca había sido su hogar. Cuando un caso así explota, no lo hace con titulares, lo hace con miradas. La viuda, la familia de Jalil y los padres de Erkan quedaron atrapados entre dos realidades. La biografía oficial decía que Jalil había muerto y que Erkan acababa de empezar a vivir, pero la experiencia frente a sus ojos decía otra cosa. Según se cuenta, la familia de Jalil terminó aceptando al pequeño como a su ser querido renacido. Y ese gesto no fue una conclusión científica, fue una respuesta humana al impacto emocional de ver, escuchar y sentir algo que parecía imposible. Pero incluso en las historias más inquietantes, existen otras rutas. Un escéptico podría decir que Erkan escuchó conversaciones, que alguien mencionó a Julia sin darse cuenta, que los niños absorben más de lo que creemos, que un gesto de cariño pudo interpretarse como reconocimiento. También podría sugerirse que, en una ciudad con recuerdos duros, ciertas tragedias se vuelven relatos que circulan y se filtran en la familia sin intención. Y aún así, queda un problema incómodo. ¿Cómo explicar la precisión de ciertos detalles, la urgencia emocional y la manera en que el niño parecía orientarse entre recuerdos que no deberían estar en su mente? Al final, lo que sostiene este caso no es una sola escena, sino la suma de varias. Un miedo a los aviones desde bebé, la insistencia por una verdadera mamá, el nombre Julia dicho por un niño de 2 años, la referencia a un bombardeo, el hallazgo de un Jalil real muerto en 1960 y el encuentro donde el niño corre y llora y reconoce objetos. Cada pieza por separado podría tener una explicación, pero juntas forman un mapa extraño,
como si la memoria hubiera quedado atrapada en algún rincón invisible y hubiera encontrado una forma de salir, aunque sea fragmentada, aunque sea imperfecta. Y sin embargo, lo más inquietante es lo que no podemos medir. Nadie puede volver al instante exacto en que una vida termina y otra comienza, pero en Adana quedó una familia marcada por una pregunta que no se apaga. Si Erkan no era Jalil, ¿por qué su dolor se parecía tanto al de un hombre que ya no estaba? Y si solo era un niño repitiendo historias, ¿por qué esas historias parecían latir dentro de él como un recuerdo propio? Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?